Muy buenas de nuevo, bienvenidos y gracias por estar una semana más a Detrás del Mostrador, tu podcast de tecnología y cultura digital. Bueno, lo digo siempre, si no lo has hecho aún, no sé a qué esperas para suscribirte. De hecho, te tengo que contar que esta semana recibíamos una grata noticia y a su vez sorprendente, y es que según el medio podstatus.com, este humilde podcast se sitúa en el ranking número 8 de los 8 podcasts de tecnología más escuchados en España. Así que, por parte nuestra, muchas gracias de corazón a todos los que hacéis posible esto, porque con tan solo 2 semanas de vida, la acogida, sinceramente, ha sido enorme. Así que gracias, de verdad. Hoy, viernes 16 de diciembre, para cuando escuches este episodio, 16 de diciembre de 2022, estamos ya casi metidos en plena Navidad. Hoy contamos con otra sorpresa, ¿vale? Llevamos 3 episodios y la verdad que estamos poniendo el listón bastante alto, porque hoy tenemos un nuevo invitado. A muchos os sorprenderá. Yo tenía verdaderamente tenía una gana enorme y bueno, Vilito ya ni os cuento, porque el podcast realmente se emite en formato audio, pero cuando tengamos bastantes más seguidores y esto se haga tipo Twitch y tal, el gorro que se ha puesto Vilito para recibir a nuestro invitado es de zapping. Bueno, como decía, para hoy tenemos un nuevo invitado, en breve hablaremos con él, pero antes doy la bienvenida, como siempre, a mis 2 colaboradores, a mi zipizape, como ya sabéis. Tengo que comentaros que, bueno, cuando lancemos este podcast el viernes, sabéis que lo grabamos siempre el jueves, lo emitimos el viernes. Vilito ha publicado ya en su canal un nuevo vídeo relacionado con la copia de seguridad y cómo exportar los dockers que tenemos en nuestras máquinas. Sinceramente os recomiendo que los veáis, ¿vale? Que le echéis un vistazo y sobre todo que os suscribáis a su canal, porque además es que él quiere que haya contra más suscriptores mejor, porque se quiere quitar de trabajar, su mujer ya le está diciendo que a ver cuando lo invita a cenar. Así que bueno, desde aquí os invito a que os suscribáis pues cuanto antes, ¿vale? Como decía, después de la visita pasada en el programa anterior con Fran, ¿vale? Con Fran de batería 2%, salió a debate justamente a micrófono cerrado, justamente eso, ¿vale? ¿Qué pasaría con los Docker y cómo lo exportaríamos, sobre todo si cambiamos de sistema operativo o si lo migrábamos, por ejemplo, a una Raspberry, ¿vale? Así que, bueno, el vídeo de David de esta semana contiene justamente y habla justamente eso. David, muy buena. ¿Qué tal la semana, amigo? Pues nada, muy bien. La verdad que con todo preparado, el vídeo calentito que acaba de salir ahora a las 7 y la verdad que deseando un poco de este episodio, porque si la semana pasada hasta salimos calentitos con otras cosas, esta semana, pues bueno, yo ya como me habéis visto, ¿no? Me he puesto un gorrito de papel de plata para que no resultara aducido. Y la verdad que, bueno, deseando hablar con él porque no lo conocía y bueno, la verdad que muchísimas ganas de grabar. Fenómeno, genial. Ahora hablaremos con él. Por otra parte, bueno, Joan, como siempre, bienvenido otra semana más. Y esta semana no te digo nada porque veo que has estado súper atareado porque no has publicado contenido en el blog. ¿Qué tal? Muy buena. Hola, buenas tardes. Pues sí, la verdad es que ha sido una semana muy difícil en el curro, mucho trabajo y he tenido poco tiempo para dedicarle al blog. Pero bueno, sí que es cierto que tengo varios temas en la cabeza y en los próximos días sacaremos nuevos contenidos. Y yo, bueno, estoy igual que David, ¿no? Opino como él. La semana pasada salimos calentitos con un tema y me parece a mí que esto va a dar un giro hoy. Veremos a ver lo que nos depara el capítulo. Genial. Pues ya está, pues entonces nada, ya sin más dilación, como digo siempre, hoy se sienta a los micrófonos de detrás del mostrador Jorge, ¿vale? Jorge, bueno, Jorge, por decir Jorge, quizás no lo conoceréis mucho, pero si digo Carpe Diem, el cazador de almas, como también lo conocéis muchos, sobre todo por los grupos de Telegram. Jorge es administrador, yo ya he perdido directamente la cuenta de los grupos que comparto con él y de la cantidad de grupos de los que es administrador de Telegram, no sé dónde saca el tiempo este hombre. Bueno, ya le he perdido la cuenta directamente, ¿vale? Pero bueno, entre otras, que es lo que nos atañe hoy, es uno de los administradores del grupo Unwrite, ¿vale? Que es justamente el tema que nos atañe. Jorge, en primer lugar, sinceramente, de parte de los tres, gracias de corazón por parte doble, por el cariño principalmente que te tengo de manera personal y sobre todo por aceptar la invitación y sentarte con nosotros detrás del mostrador.
El placer, Antonio, es mío. Es un honor estar aquí con tres grandes como sois vosotros. Cierto es que no soy Marquez Brownlee, pero bueno, espero estar a la altura de la situación y llevarme a alguno conmigo arrastrado hasta un raid, porque mis compañeros no me dejan volver al canal si cada vez que salgo en algún sitio no arrastro a gente conmigo. Genial, muchas gracias, bienvenido. Lo de Rowling tiene su explicación para lo que no nos veáis, y es que justamente se ha puesto de foto de avatar justamente a Rowling en relación al episodio de la semana pasada. Bueno, antes de meternos en faena, ¿vale? Eso es pregunta de rigor por parte de Bilito siempre, la puso de hecho él, ¿vale? De hecho, le voy a lanzar el guante para que te la lance él, porque te tiene muchísimas ganas. Bilito, adelante. Bueno, yo aquí lo que te quería preguntar sobre todo es ¿cuántos dispositivos de Apple y cuántos Synology tienes en tu casa? Pues dispositivos de Apple, ¿cuentan los que están en el armario cogiendo polvo? No, pues mira, curiosamente yo era apeliano. Yo fui apeliano. Yo tuve mi época de Apple y hubo un momento en que yo tenía un iMac de 27, que todavía lo tengo por ahí, ahora digo, un iMac de 27, un MacBook Pro, un MacBook Air, 2 iPads, 3 iPhones, ¿vale? Yo he pasado por ese proceso de Apple. Y ahora he pasado por el proceso de huir todo lo que tenga manzana. He dejado de comer manzana también por mi salud mental, y la compota de manzana tampoco, y el pastel de manzana nunca me lo pido de postre. Ya te digo, yo tenía dispositivos de Apple, sí. Y háblanos un poco, pues, ya que nos dices, ¿no? De que ya te has quitado, te has desintoxicado de todo lo que lleve manzana, que ahora mismo, ¿qué es lo que tienes a diario? ¿Qué es lo que tienes tú de uso diario en tus herramientas de, digamos, de día a día? Sí, pues en mis herramientas de día a día, principalmente mi teléfono es un Pixel 6a de Google, que hasta hace nada tenía 4A, y tanto el 4A como este 6A, pues lo tengo instalado con Calyx OS, que es un sistema operativo Android, pero desgooglizado, sin cosas de Google. Entonces, realmente es una dulce ironía el tener un teléfono hecho por Google que tiene un sistema operativo modificado que no tiene nada de Google. Es deliciosa ironía. Yo sé que me conocéis, Cuanto sabéis menos que raro. sí, pero es que curiosamente es el teléfono más sencillo de cambiarle la ROM, porque precisamente vienen todos desbloqueados y no hay que meterse con historias, a diferencia de otros dispositivos. Entonces, vienen por defecto desbloqueados y puedes instalarle el sistema operativo que quieras. De hecho, pronto publicaré un vídeo, un podcast que hablo 10 minutos, y de fondo voy a poner el tiempo de instalación, porque grabé lo que tardé en instalar Calyx OS en este teléfono. Y literalmente fueron 6 minutos, porque lo cronometré y saldrá en el vídeo. Conectarlo al ordenador en Linux, que también hay un archivo en Windows, ejecutar un script, darle Enter y esperar 6 minutos. Y ya está. Y tenía el teléfono con Calyx. Realmente es Curioso. súper sencillo. Sí. Yo, y además estoy encantado con Calyx, personalmente. En 6 minutos no se ha reiniciado mi Synology todavía. En 6 minutos no se ha apagado mi QNAP. Bueno, es verdad, de eso hablaremos ahora. Sí. Bueno, ahora ya sí, para meternos en faena, y para quien no esté al tanto, Jorge o Carpe, como quieras, explícanos qué es Android. Bueno, Android es un sistema operativo, sin más. Está basado en Slackware, que es una distribución de Linux, y es un sistema operativo que está pensado específicamente para ser utilizado en un servidor casero, en un NAS. Sería pues como el equivalente de DSM, de QTS o de ADM, pero que a diferencia de estos sistemas operativos no está ligado a un hardware concreto. Sería algo muy parecido a Trunas, similar a Trunas. Trunas es BDS, FreeBDS, entonces Android es Slackware. Entonces, la principal diferencia que tiene este sistema operativo Android respecto a otros sistemas operativos es que no utiliza un RAID clásico, sino que utiliza un sistema que se llama Merger FS, que luego, si queréis, hablamos un poquito en profundidad sobre ello. Y utiliza un sistema mixto de caché para SSD, que es a la vez caché y almacenamiento. O sea, el mismo disco te sirve de caché, de lectura y de escritura, y sirve de almacenamiento.
Y bueno, originalmente se creó como un servidor multimedia, pero originalmente la versión original era solamente servidor SMB y poco más. Pero bueno, poco a poco fue creciendo y hoy en día pues es un sistema totalmente maduro y funcional y tiene una comunidad muy grande detrás que lo respalda. Funciona muy bien como hipervisor para máquinas virtuales y también funciona prácticamente todo con Docker y con plugins de la comunidad. Eso a David le interesa muchísimo en relación. Ha hecho un gesto ahí. Justo, ojitos ya, le interesa muchísimo precisamente por eso. O sea, porque un RAI básicamente para que nos entiendan los neófitos de este tema es, como has explicado perfectamente, un sistema operativo, lo que pasa que no comercial, que puedes montar en un ordenador que tú te montas por tu cuenta, te haces un ordenador, lo mismo que la gente se lo monta pues tipo gaming y tal, tú te montas un ordenador de manera casera, instalas este sistema operativo y tiene la misma funcionalidad que si fuese un NAS comercial. Exactamente, y también incluso puedes aprovechar ordenadores antiguos, hardware antiguo, porque tiene unos requerimientos muy bajos. Con 2 GB de RAM ya te funciona. Curioso, curioso. Además, hago referencia justamente a lo que decía, que efectivamente sé que tenéis una comunidad que va creciendo muy exponencialmente y además sé que tenéis publicados manuales a través del canal de Telegram, de vídeos en el canal de YouTube, de cómo empezar de cero en este mundo, cómo montarse, como decía antes, un NAS casero y tal. Que os digo, como siempre os digo en todos los capítulos y episodios que hacemos del programa, dejaremos las notas en el canal del episodio, ¿vale? Pues de todo lo que nos pase Jorge, de todo lo que haya publicado y de todos los enlaces pues a todos sus grupos, YouTube, Telegram, que además creo que también habéis abierto ahora un nuevo grupo en Discord, ¿verdad? Exactamente. Telegraph, todos los artículos que publicamos, todos los vídeos siguen ahí, todos los artículos se pueden acceder todavía en ellos en Telegram. Lo que pasa es que ahora mismo hemos abandonado Telegram, porque lo abandonamos además como sin saberlo, como 2 o 3 semanas antes de que cambiaran la versión de Telegram a la nueva que permite los distintos hilos dentro de un mismo grupo. Claro. Y lo que nos llamó precisamente de Discord fue que teníamos esa opción que Telegram no tenía, lo cual te permite organizarte muchísimo mejor. Y hicimos la migración y la verdad es que la comunidad entera está muy contenta y además no tenemos el problema de los bots de spam, que en Telegram es terrible, de verdad, es una lucha constante. Y ahora mismo pues estamos en la fase como de transición. Ya estamos bastante maduros en Discord, pero bueno, todavía tenemos mucho trabajo por delante. Qué bien, genial. Sí, es cierto lo que dice. La verdad que nosotros lo estamos sufriendo en el canal de Telegram. El tema de los bots y tal, hay mucha gente que, bueno, expulsa de manera automática y tal. Pero pues desde aquí evidentemente te damos la enhorabuena porque la comunidad vuestra va creciendo y sobre todo porque pues, habréis migrado a otra plataforma. Eso es señal de que poco a poco vais mejorando y vais haciendo las cosas mejor. Bueno, no sé si estás al tanto, creo, de todas formas lo hemos hablado a micrófono cerrado antes de empezar con el episodio. La semana pasada justamente con Fran de Batería 2% salió a debate que Vilito y Joan, ¿vale? Estaban tentados justamente en pasarse a Asustor precisamente por el tema del hardware, porque, bueno, está al tanto y lo sabes, porque además tú eres otro de los admin del canal Nasero y tal. Synology, bueno, bajo nuestro punto de vista está cogiendo, digamos, un camino un tanto particular, sobre todo muy enfocado al tema empresa y tal. Esperemos que no deje de lado a los particulares, pero bueno, precisamente estaban tentados o estaban valorando la opción de pasarse a Asustor principalmente por el tema del hardware y sobre todo porque ellos no utilizan aplicaciones propietarias, lo tienen todo montado en Docker, bueno, en eso me incluyo yo también. Y te pregunto, ventajas tú como usuario y administrador de Android y sobre todo persona conocida en estos temas, respecto a otros sistemas operativos, respecto a otros sistemas operativos comerciales, ventajas de Android con respecto al tema de Docker, etcétera, etcétera. Pues mira, lo primero, aplaudir tanto a Vilito como a Joan, porque creo que Synology se merece que los usuarios empiecen a abandonarlo con las últimas cosas que está haciendo, ¿vale? Y háblese del 23 Plus, háblese de los discos propietarios, háblese de un montón de cosas que ahora no vienen al caso. Pero creo que Synology lo está haciendo, no, lo están haciendo seguramente bien, como vosotros ya habéis comentado en otro podcast,
en lo que a ellos les beneficia económicamente, pero no en lo que beneficia a nosotros los usuarios de la calle. Así que creo que cuando alguien hace algo mal, pues hay que abandonarlo. Yo abandoné Apple pues por motivos de libertad de hardware, pues esto es otro motivo para abandonar Synology. Y me parece, o sea, yo os animo a que lo hagáis, porque sinceramente creo que tal como están las cosas, tiene mucho sentido. Y más que Asustor, están montando un hardware muy bueno a un precio muy competitivo. Y lo mejor de Asustor es que puedes instalarle un RAID. Así que mejor imposible. Pero aquí yo te voy a interrumpir. Yo por supuesto. No me compro un Asustor para meterle un RAID. Porque Para todavía no he meterle probado un RAID. Sí, pero es que, vamos a ver, si un RAID realmente es un sistema operativo, yo prefiero invertir lo que vale el NAS de Asustor en montarme un señor equipo. ¿Vale? Es decir, hablamos del Lock Store 6. Lock Store 6 vamos a redondear en 900 euros, venta público. ¿Vale? 900 euros, tú me das a mis 6 bahías y la posibilidad de o 4 discos NVMe o tarjeta de 10G. ¿Vale? En un tamaño contenido, que es lo que siempre estamos hablando de la polémica y hemos hablado un poco a micro cerrado antes de empezar. Yo, por ejemplo, me he hecho aquí, mientras que estaba hablando, la lista, ¿vale? De lo que tengo montado en mi NAS. Y es 4 discos de 4 teras. Por aquí tengo 2 SSD de 2 pulgadas, de 2,5, de 240 GB uno y de 480 otro. Tengo aparte otro mecánico de 500 GB, ¿vale? Y ahora tengo 2 NVMe de 500 GB y 16 GB de memoria RAM de DR3. Todo esto, yo creo que con un RAID yo me lo podría llevar y la inversión es menor, solamente tengo que invertir en torre, placa y lo que más quiera meter, ¿vale? Ventiladores, refrigeración, lo que quiera, ¿vale? O tamaño. Pero con este hardware que yo ya tengo mucho ganado en cuanto a el tema de lo que es la caja del NAS. Es decir, con 900 euros yo me puedo montar una señora caja en Android. ¿Vale? Mi NAS me costó 950 euros. ¿Y qué llevas puesto tú? Por ejemplo, un Ryzen 3700. Yo transcodifico 4K con el software, con la CPU y lo hago, ¿sabes? Es decir, porque en el momento en que yo compré, pues pillé lo que estaba mejor en relación calidad-precio. Pero lo bueno aquí es, como bien dices tú, que te puedes montar lo que tú quieres. ¿Necesitas potencia? Hay gente en el grupo que tiene montado un Ryzen 5950, que eso es una bestia. Hay gente que puede montar un Threadripper, es una bestia parda. Puedes montar un Threadripper, puedes montar un Intel con GPU, si tu principal opción va a ser la transcodificación y no tener que meterle una GPU dedicada si no quieres. En mi caso, te digo, no lo necesito, porque la propia CPU puede con ello. Y si quieres bajo consumo, pues coges una placa con un Xeon de la serie L y tienes 20 cores de baja frecuencia que te consumen como un mechero. Eso es la principal ventaja. El hardware te lo ajustas tú a lo que tú necesites. Claro, es que es lo que hablamos, ¿no? Un poco de, oye, sí, a mí me llama Asustor, pero ¿por qué? Pues porque me pasa igual que con los routers de las compañías. Es decir, yo no soporto que tú me des un servicio que yo te estoy pagando para luego no poder explotarlo al 100% o sacarle todo el provecho del mundo. Entonces, al final, ¿qué es lo que hice con la compañía? Oye, dame las claves, yo me monto mi equipo, tú te olvidas y si tienes algún problema, yo soy el culpable, ¿vale? Yo me lo arreglo, yo me lo guiso, yo me lo como. En este caso, el tema es, vamos a Asustor, resulta que al final tenemos un Celeron, ¿vale? Realmente, que no, para lo que hace tampoco es poca cosa, porque yo tengo un Celeron más pequeño de hace varios años atrás y a mí, yo ahora mismo en mi NAS, pues lo que hemos hablado de un poco de la capacidad que tengo ocupada y de rendimiento tengo un 5 o un 6% de lo que es procesador y un 20 y tantos % de RAM, ¿vale? Ahora mismo en uso. Entonces, claro, ¿qué quiero? Si me voy a hacer una inversión, lo que quiero es algo que sea duradero y que me dé la potencia que voy a buscar. Irme a otro Celeron un poquito más potente puede ser que no sea la solución, ¿vale? Entonces, al final, si yo ya tengo toda la mochila con todo el hardware, digamos, disponible, que se podrá ampliar o no, pero que para empezar me puede valer. A lo mejor la memoria es donde puedo tener más problemas porque las placas más nuevas me imagino que de DR3 ya no se estila, sino que será ya de DR4, ¿vale? Pero, bueno, es decir, tendría que comprar placa, procesador, torre y poco más, fuente de alimentación y poco más.
y con eso echas a andar, ¿vale? Y tendrás mucho más potencia que con un Celeron normalito. O bueno, aunque los Celeron de ahora son muy capaces, ¿no? Pero, es decir, no es lo Pero mismo que tú te montes un ni Core, ni un Core remotamente. i5, Ni ¿vale? remotamente. O un Sí, Ryzen sí. de la serie 3, ¿vale? A un Celeron, ¿vale? Ahora mismo yo tengo funcionando 32 contenedores, 32 Dockers, Hostia. ¿vale? 32 Dockers más una máquina virtual de Ubuntu Server y tengo la CPU al 9%. Claro. Es que ahí es donde vamos un poco, ¿no? Es decir, ¿qué CPU tenías tú? Un Ryzen 3700. de la serie 3, ¿no? O sea, 3. de los altos, pero de la serie 3. Sí. O sea, que todavía podías andar mucho más ahí. Y tanto. ¿Y el consumo, Carpe? El consumo depende de nuevo, depende de la potencia que estés buscando. Compañeros que tienen, pues, por ejemplo, un Dell R720 con una Xeon de la serie L, pues tienen un consumo de 20 vatios en reposo, en uso, es en idle, digamos. Vale. El mío, cuando yo lo instalé originalmente, con los discos apagados, que eso luego lo hablamos, pero una de las principales ventajas que tiene Android es que los discos se paran de forma independiente, solo se activa el disco que tienes que utilizar, no es porque no utiliza RAID, de modo que no se arrancan y se apagan todos a la vez, sino que si necesitas leer el archivo que está en el disco 3, se activa el disco 3 y solamente el disco 3, los demás no. Pues con todos los discos apagados y 2 contenedores que tenía en ese momento, el consumo era de unos 40 vatios. 35-40 vatios. En concreto, el Ryzen 3700 tiene un TDP de 65 vatios, que no está mal, pero evidentemente siempre va a ser un consumo más elevado que el de un Xeon L o el de un Celeron, que tienen un TDP de 10 vatios. Pero la potencia, de nuevo, no es lo mismo. Aquí ya cada uno tiene que individualizar cuál es el uso que necesita. Si le vas a meter una GPU, porque, por ejemplo, quieres hacer transcodificación y quieres meterle pues una Quadro P400 o P1000, pues solo por tener la GPU metida dentro, cuando no estés utilizando, vas a tener un consumo de 10-20 vatios más extra. Pues eso lo tienes que factorizar también, ¿no? En mi caso, yo no tengo GPU porque mi Ryzen tira con las transcodificaciones que yo necesito. Yo puedo hacer 8 transcodificaciones de 1080p y 1 o 2 de 4K, depende de la situación. Pues yo voy tirando con esto. Si me quedo corto, la ventaja, pues le puedo meter una GPU si quiero. Pero bueno, la ventaja que tienes aquí es la expansión. Puedes expandir esto hasta el infinito, lo que tú necesites. Te Es lo el puedes abanico de personalizar. posibilidades. Exacto, Claro, te lo puedes exacto. personalizar a tu gusto porque no tienes que estar, por ejemplo, pues detrás de una tarjeta de 10 gigas, que en el caso de Synology, pues son, me parece que 200 euros. En este caso, tú coges y a la misma vez que te personaliza el hardware de manera que quieras, pues le puedes pinchar la tarjeta que quieras. Tiene un abanico amplio de posibilidades y no tener que estar obligado a poner una marca en concreto como te pueda obligar en este caso el fabricante. Una Asus tengo yo 10G que me costó 70 euros en Amazon. ¿Ves? Efectivamente. Claro, y tú, por ejemplo, nosotros nos compramos un NAS y te compras un equipo cerrado, es decir, eso es lo que hay. El día de mañana, si quieres cambiarle algo, estás vendido. Yo, por ejemplo, ahora mismo si quisiera, si a mí esto se me queda corto, le quito, o sea, abro mi NAS, le quito el Ryzen 3700 y le meto un 5900, si quiero. Ya está, y no tengo que cambiar nada más, porque todo lo demás es compatible. Evidentemente, si dentro de 5 años quiero hacer el salto a algo nuevo, pues tendré que cambiar la placa base, porque el socket habrá cambiado, pero cambio placa base y CPU. Y en todo caso, RAM, si la RAM nueva no es compatible. Ya está, el resto es todo igual, no tengo que tocar nada más. Sí, es que en ese caso el tema de los discos, por ejemplo, es incluso igual, porque los discos van a ir muriendo por uso en una plataforma o en otra. O sea, ahí no vas a tener elección. Los discos al final tienen una vida y van a ir muriendo. Si quieres más, pues más capacidad y tal. Aquí lo que pasa que yo, por ejemplo, una de las cosas que me frena es Synology me está dando esto, ¿vale? Y sí, me da la comodidad de, oye, esto funciona, tú aquí lo sacas de la caja, lo enchufas y tú te lo configuras. Con lo básico, pero es que me estoy dando cuenta de que de lo básico no utilizo nada. Es decir, al final todos los servicios que tengo en Docker me da igual. Es que he estado incluso por probar a poner los 30 y tantos Docker o los 30 Docker que corro en la Raspberry. Y seguro que la Raspberry aguantaría también. ¿Vale? Tendría un problema de almacenamiento quizá, pero la Raspberry aguantaría, ¿vale? Con más lentitud o con más temperatura o con lo que sea, ¿no? Pero, claro, ahora yo lo que digo es, me voy a ir a Sustor, que es la vuelta que le he estado dando esta semana, ¿no? Quiero irme a Sustor, pero claro, la Sustor me dice 4 discos NVMe, ¿vale? Y ahora digo yo, vale, ahora me interesan los discos NVMe, pero es que en un futuro
me va a interesar los discos NVMe y me va a interesar las redes de 2,5, 5 o 10G. Porque todo va a evolucionar y el coste del hardware será más barato y optarte una red 10G que hoy en día es un dinero, dentro de un par de años será la mitad o menos. Entonces, claro, ¿qué es lo que me pasa? Quitas los 4 NVMe cuando tú te hayas acostumbrado a tener el rendimiento de los NVMe y los tengas ocupados, a ver cómo los quitas para poner una tarjeta 10G. Claro. Y claro, tú dices, oye, es que me cuesta 200 euros, pues lo tiro y me compro otro. Pero el tema es que no son 200 euros, el tema es que son 900 o 1000 euros. Entonces, claro, tú dices, oye, yo por ejemplo te pregunto, las placas base, claro, evidentemente yo hace ya un siglo que no me monto un equipo, pero un siglo. Las placas base las habrá de las tarjetas de expansión PCIe de las que tú quieras, ¿no? De un número... Me imagino que lo mínimo será una por tamaño, pero yo creo que... Hombre, una, las mini ITX. Todas las mini ITX, o prácticamente todas, tienen una. Pero una placa ATX normal, lo que yo tengo, tiene 4, me parece. De hecho, tengo metido ahora mismo una tarjeta QNAP de PCI Express a 4 NVMe. Tengo la tarjeta 10G. Le puedo poner, porque la ranura 16 básica para la GPU la tengo desocupada y creo que tengo otra ranura más. Así que... O sea, que tú, por ejemplo, tienes todo el abanico que yo he comentado ahora mismo. Es decir, tú no tienes que sacrificar los NVMe para cambiar por el 10G, ¿vale? Y encima tienes sitio para más. Claro, todo esto se traduce en que tener sitio para más es porque tú tampoco tienes una cajita pequeña. Evidentemente. ¿Vale? Evidentemente. Claro. ¿Vale? Claro. Porque aquí es una torre. Es el segundo problema. Lo que puedo sacar en claro es que a un RAID os gustan las cosas grandes, realmente. Nos gustan las cosas pequeñitas. Somos de tener las cosas grandes en un RAID, sí. Vale. Entonces, pero de nuevo, es como todo, depende de las necesidades. Tenemos gente con Fractal 304 que no necesita más. Utiliza la única ranura que tiene, porque la 304 te caben 6 discos de 3,5 y 2 discos de 2,5. Para mucha gente es suficiente. Una placa mini ITX con una tarjeta H200 de PCI a SATA y ya tienes ahí para llenar el este. Claro, no tienes para tarjeta gráfica, no tienes para 10G, tienes que hacer un compromiso, pero ahí el compromiso realmente no es Unraid, no es Unraid versus, es form factor, small form factor. Sistemáticamente en QNAP te pasa lo mismo. Yo tengo un QNAP y lo tengo y es un tocho de QNAP, es grandote y tiene 2 ranuras. Dices, ahí me puedo poner. No, ahí no puedes poner, son PCI Express 2.0, es un hardware antiguo. Si te pillas un Synology de 2 bahías, o no tendrá ranura para expansión tampoco. Entonces, claro, ahí depende del modelo y del tamaño. Más tamaño, más capacidad de expansión. El compromiso, y aparte, incluso también puede ser incluso más económico cuanto más grande. Porque al final... Claro, es que es más económico. Mini TX siempre es más caro que micro ATX y micro ATX siempre es más caro que ATX. Claro. Aquí lo que pasa es que el minimalismo lo la paga. Duda... Sí, totalmente. Antonio, que aquí una de las cosas, yo tengo las dudas, por ejemplo, de, oye, vale, aquí yo llevo ya pues 3 años por ahí con el 3 con el Synology más 2 que tenía antes de QNAP. Ya llevo 5 años acostumbrado a pensar en RAID, ¿vale? Entonces, claro, ahora aquí, cuando tú me has comentado que no utiliza, digamos que el sistema de almacenamiento es Merge FS, sí. Esto pensamos de manera distinta. O sea, vosotros lo del RAID, sí, ¿no? ¿Lo usáis? Porque aquí creo que todo eso cambia, ¿no? Bueno, sí que se utiliza. Realmente un RAID tiene tiene un pool principal, que es el llamado el array principal, que es el que suele ser siempre de discos mecánicos, el grande, digamos. Aunque en versiones futuras ya está planificado que puedas tener varios arrays distintos, ¿vale? Pero de entrada es un array principal y este array principal funciona con Merger FS. Merger FS es que puedes tener ningún disco de paridad, un disco de paridad o 2 discos de paridad, ¿vale? Es el equivalente en Synology sería el JBOD. SHR, ¿no? Ah, vale. No, vale. sería cuando tiene... cuando tiene varios unidos, ¿no? La diferencia, la diferencia está en que cuando tú utilizas RAID lo que hace es divide un archivo en sectores en bloques y esos bloques se repiten de forma igual. Es decir, tú tienes un archivo de 4 gigas y ese archivo se divide en 4 partes de 1 giga y en la parte 1 el primer giga va al disco 1, el segundo giga va al disco 2, el tercer giga va al disco 3 y el cuarto giga va al disco 4. La información se reparte en bloques
entre todos los discos. Android no hace eso. Android lo que hace es que divide cada archivo en discos. Entonces yo copio un archivo de 4 gigas y va a un solo disco. Si copio 4 archivos, pues irán los 4 al mismo disco, o irán 2 a un disco, o 2 a otro y 2 a otro disco, o irá 1 a cada disco. Eso depende de cómo tengas configurado. La principal ventaja es que yo luego puedo sacar ese disco de Android, meterlo, conectarlo a un ordenador y puedo leer todos los archivos, porque no hay RAID, no hay sectores, son archivos. Entonces, Eso... dime. No, termina. Te iba a comentar una cosa respecto a eso, pero acaba. De modo que tú puedes tener la paridad, porque tiene paridad en tiempo real, no es como SnapRAID, que son otros sistemas que hacen cálculo de paridad posterior, sino que es paridad en tiempo real. Tienes un disco o 2 de paridad y luego tienes el resto de los discos que almacenan datos, pero almacenan los archivos como tal. De modo que si, por ejemplo, tienes un fallo de tu array y se te peta el disco de paridad y el disco 1 simultáneamente, con un RAID tú vas a perder todos los datos que tengas, asumiendo que sea un RAID 5, para que me entiendas. En Android no, en Android pierdes el disco 1, que es el disco de datos, y el disco de paridad, pero los discos 2, 3 y 4 o 5 siguen estando íntegros y los datos están ahí. Entonces perderás parte de los datos, pero no los pierdes todos. Esos discos los puedes sacar, conectar en otro ordenador, montarlo y tienes todos los archivos, como si fuera un disco duro externo. Y a la hora de ampliar, es decir, yo, por ejemplo, vamos al caso que se está dando ahora, ¿no? El caso del grupo de Synology, ¿no? Pues resulta que hay gente que está empezando y quiere... Empiezo con los discos que tengo, ¿vale? Pero monta SHR porque en un futuro, pues si tengo 4 de 4 teras, como lo tengo yo, es todo muy bonito, ¿vale? Pero cuando tienes discos de 2, de 4 y a lo mejor alguno de 1, ¿qué haces? ¿Qué te montas? Porque si te montas un RAID propio en sí, un RAID 5 como tengo yo, luego, si metes uno de 8, cuidado, que empezamos con las historias. Entonces, en un RAID no existe eso, ¿no? Es decir, tú sacarías el disco, metes y más capacidad, pues más capacidad. La magia de Unraid y que me hizo decidirme por Unraid sobre TrueNAS es la capacidad de expansión, porque TrueNAS a día de hoy es un latazo aumentar los pools, o sea, porque los pools van por VDEVs y tienes que aumentar el número de VDEVs, no puedes aumentar el número de discos dentro de VDEVs, de modo que si tú haces en TrueNAS tú haces el equivalente a voy a decir equivalente, ¿vale? O sea, haces el equivalente de un RAID 5 con 4 discos, para añadir otro disco, tú no puedes añadir otro disco, tienes que añadir otros 4 discos. O sea, tienes que duplicar lo que ya tenías, ¿vale? Unraid no. En Unraid tú puedes añadir los discos y mezclarlos como te dé la gana. El único requerimiento es que el disco o los discos de paridad sean al menos del tamaño del disco máximo. Ya está. O sea, si yo tengo un disco de 10 terabytes de paridad, yo en el resto de bahías puedo tener los discos que quiera, de 2 terabytes, de 4, de 6, de 8, sí, de pero 10. No puedes tener uno de 12. No puedo tener uno de 12. Lo que sí que puedo hacer, lo que sí que puedo hacer es sacar el disco de paridad de 10, meter el disco de paridad de 12 y luego meter el disco de 10 como datos. Para que se quede de 12 el de paridad. O sea que vosotros, digamos, todo lo que montáis dentro de vuestras máquinas, el disco más grande es el que destináis a paridad. Sí. Realmente. Porque es el que te limita la base de crecimiento, digámoslo así. Correcto. Vale. En relación a eso, justamente, Jorge, hay una cosa, bueno, me preocupa sobre todo el tema del respaldo de las copias de seguridad y tal. Mira, imagino que está al tanto, por ejemplo, a un usuario se le rompe un Synology 920, ¿vale? Y tiene sus discos duros, sabes que adquieres, por ejemplo, otro Synology de la gama Plus, metes esos discos duros, te reconoce todo lo que tenía en el sistema y automáticamente lo echa a funcionar. O directamente, si el Synology no se ha roto y tienes, por ejemplo, una copia de respaldo a través de HyperBackup, por ejemplo, que es la herramienta de respaldo de Synology, restaura y se te queda. En tema de Unraid te pregunto esto porque, por ejemplo, tú tienes montado un ordenador hecho por piezas, hecho de manera casera, ¿vale? Se rompe esa placa base de ese ordenador, yo te lo traslado, por ejemplo, a Windows, ¿vale? Cuando, por ejemplo, alguien tiene el sistema operativo, se le va la placa, si no encuentra esa misma placa, directamente tiene que formatear, aunque luego restaure sus datos. En Unraid, por ejemplo, si mañana se te rompe ese sistema operativo, ¿cómo migra esos datos? El sistema operativo no, si se te rompe el componente, placa base, procesador, etcétera, etcétera, ¿cómo migra esos datos a otro ordenador que te quieras comprar o que tengas que reparar?
Pues mira, OnRaid es agnóstico respecto al hardware, ¿vale? Yo ahora mismo cojo mi servidor, lo apago, saco los discos, me los meto bajo el brazo, me voy a tu casa, cojo tu torre de PC de sobremesa, le meto los discos dentro, arranco a OnRaid y me los reconoce. Ya está. De hecho... O sea, que es más gitano que Joan, ¿no? Totalmente. Que es más gitano que Joan. Totalmente. Es que es otro concepto totalmente distinto, claro. Es que es un concepto distinto porque como no utiliza división por bloques, son archivos, realmente son discos con archivos. Es como si yo tengo conectados en mi ordenador 7 discos por USB externos y yo me dedico a ir grabando cosas en ellos. Y tú me dices, ¿y eso cómo lo recupero? Pues mira, lo desconecto, lo llevo a tu ordenador, los conecto y los leo. Pues es lo mismo. De hecho, si yo me llevo el USB de aquí y yo lo meto en tu ordenador, como son los mismos discos, cuando lo arranque me montará el array exactamente igual y tendré los mismos dockers, los mismos, o sea, todo exactamente igual montado. Igual si la tarjeta de red es distinta, hay que reconfigurar la tarjeta de red o el DCHP o tal, pero aparte de eso, ya está. Es agnóstico. Dime. Sí, porque una pregunta, Carpe. ¿OnRaid se instala en un USB o ya permite la instalación en disco? No, o sea, ¿cómo haces funcionar OnRaid? Se instala en USB, solamente en USB, pero es que cuando lo arrancas se carga en RAM y no escribe en el USB. Entonces realmente se ejecuta al 100% desde RAM. Ni siquiera los logs se guardan en el disco duro. En el disco duro, en el USB, para evitar lecturas y escrituras continuas del disco. Solamente lo único que se guardan en el USB son los cambios de las configuraciones que tú hagas. Es decir, si tú cambias los settings de la IP del servidor, pues eso sí que se guarda, ¿no? Pero el resto de cosas se cargan desde RAM, de modo que no necesitas realmente meterlo en un... De hecho, utilizar un disco interno para esto, que no se puede, pero si pudieras, es un desperdicio de un slot, porque no lo quieres para nada, porque todo el 100% de OnRaid se carga desde RAM. Y eso además tiene la ventaja de que, claro, si te peta el USB, coges, metes otro USB, restauras la copia de seguridad, que la copia de seguridad se guarda en la web de OnRaid, así que simplemente te descargas un archivo, te identificas en OnRaid, te descargas el archivo, lo metes dentro, o sea, lo descomprimes dentro del USB y lo conectas y funcionar. Claro, es que es otra película totalmente distinta a lo que estamos acostumbrados a un NAS comercial, por así decirlo. Total. Es un cambio de paradigma enorme, sí. Y además pensar de manera distinta. Es que con el caso que ha comentado Antonio, a mí se me va el Synology y yo tengo los 4 discos que si lo quiero recuperar la información tengo que invertir 700 euros. Ya. Automáticamente. Porque tengo que meterlo en otro Synology de 4 discos. ¿Vale? Es que con lo que tú me estás contando, al final, ¿qué es lo que pasa? Que me da igual. O sea, realmente si pasa algo, una desgracia mayor de que se va a todo, pues lo que tú dices, me llevo los discos que me hayan sobrevivido, me monto un hardware más o menos específico que pueda tener la misma estructura que yo quiera tener en ese momento, ¿vale? Y echo a andar. Claro. Hostia, es muy, muy distinto. O sea, es decir... y de hecho no necesitas... son muchas ventajas. Claro, no necesitas ni instalarlo en otro OnRaid. Lo puedes sacar y conectar a un Linux. Si yo ahora mismo saco mi disco 2 de datos y me voy al PC con Linux, cualquier disco de Linux, y lo monto, tengo todos los archivos que hay en ese disco. O sea, dentro de la carpeta multimedia tendré todos los archivos que estaban... O sea, yo tendré carpeta multimedia y dentro estarán todos los archivos que estaban grabados en ese disco. No tendré los discos 3, 4, 5 y 6, pero sí los del disco 2. Entonces, incluso para recuperar, tan sencillo como conectarlo a un PC con Linux y montarlo y tienes un disco como si fuera un disco externo, básicamente. Y una cosa que le va a encantar a Vilito es que todos los servicios, todos funcionan con Docker. Todos. O sea, no hay servicios de tal. Y funcionan con plantillas. La comunidad pone a la disposición de resto de usuarios plantillas de Docker. Entonces, cuando tú quieres instalar un Docker, lo puedes hacer por línea de código exactamente igual, si quieres, ¿vale? O con Docker Compose, si quieres. Pero, si no, tú te vas a la tienda de aplicaciones que realmente es de contenedores y buscas, por ejemplo, Jellyfin, que es el que yo utilizo para reproducción en lugar de Plex, ¿vale? Le doy instalar y se me abre una plantilla. Esa plantilla ya está rellenada, ¿vale? Porque realmente detrás lo que hay es un Excel que los miembros de la comunidad han subido.
Entonces, lo único que tengo que cambiar ahí, si quiero cambiar algo, son los directorios, por ejemplo, de donde tal, pero todo lo demás ya te viene premontado mediante un sistema con GUI. Entonces, si yo quiero modificar cosas, las tengo las variables environment, las tengo ahí, todos los volúmenes los tengo ahí, todos los puertos los tengo ahí. Es decir, todo va con casillas que yo puedo ir modificando, pero ya están prerellenas, lo que hace que la mayoría de los contenedores son 2 clics. Instalar, aceptar. O en todo caso cambiar el directorio si quieres. Y en el caso de hacerlo como dijimos la semana pasada, es decir, yo me puedo llevar mi configuración de Portainer, sacarme el backup, me instalo Portainer en el Unraid y a partir de ahí puedo ir volcando toda la información a través de los stacks de Portainer. Sí, realmente cambia, porque al final tengo que cambiar lo mismo que cuando me voy a otra plataforma, es decir, cambio las rutas, porque evidentemente ya no será /volumen 1, /docker, lo que sea, ¿vale? Sino que tendrá su ruta específica y poco más. Vuelcas carpetas, vuelcas carpetas, lanza el stack y listo. Hombre, a mí el tema de... En relación a eso, entonces Unraid está enfocado para cualquier tipo de usuario que se esté iniciando en el mundo de, por ejemplo, los NAS comercial y tal. Es decir, ellos instalan su sistema operativo de Unraid, se ponen a funcionar y teniendo un poco de conocimiento de Docker y tal, ¿estaría enfocado para cualquier tipo de usuario? Pues mira, yo divido el número de usuarios en general. Yo digamos que hago una división, que no está bien dividir, pero bueno, yo hago una división, digamos, en varios usuarios, ¿vale? En 4 tipos de usuario. El usuario 1 es el usuario plug and play, que es el tío que tiene un conocimiento técnico equivalente al de una patata y que tiene 0 interés por subir de ese nivel. ¿Qué es lo que quiere? Es comprar algo, enchufarlo y que me funcione. El segundo usuario es el usuario básico, que es el usuario que necesita un servicio o 2 servicios, montar SMB para compartir carpetas, igual un Docker o 2 y ya está, ¿vale? Que es el usuario básico. Pero bueno, que pues le puede decir cómo se abre un puerto y te aprende a abrir un puerto. Luego está el usuario medio, ¿vale? Que es el usuario medio, es el que juguetea con Dockers, con Pi-hole, que normalmente no tiene idea de, o sea, no ha utilizado línea de comando, pero sabe que existe y si tú le dices un comando, escribe esto, es capaz de hacer SSH dentro del servidor y de escribir un comando y que... Aunque no comprenda lo que está haciendo, pero... Exactamente, pero lo puede reproducir y es capaz de aprender. Y luego está el usuario avanzado o también llamado Bilito o Power User, ¿no? que es el usuario que no se puede estar quieto, ¿vale? Pues para mí... Eso es cierto. Claro, pues para mí Unraid es perfecto para los usuarios 3 y 4. Esos son los usuarios que más se benefician de Unraid. Pero el usuario 2 también lo puede aprovechar muchísimo, siempre que no le importe salir un poco de la zona de confort que sería el GUI clásico, ¿vale? Pero para el usuario básico que se puede manejar un poquito, Unraid puede funcionar sin problemas. Pero los usuarios 3 y 4 le sacan muchísima ventaja porque es mucho más abierto que otros sistemas operativos. Puedes instalar paquetes, puedes puedes hacer scripts los que te dé la gana. Al fin y al cabo es un Linux que no está tan cerrado como que sí, que QNAP y Synology también son Linux, ¿no? Pero son mucho más cerrados. Para los que no lo recomiendo nunca Unraid es para el usuario 1, el usuario que quiere un sistema plug and play, y para aquel usuario que es dependiente del ecosistema y de las soluciones propietarias, es decir, el cliente, el usuario que necesita las aplicaciones de Synology, necesita el DS File, necesita el DS Video, necesita tal, porque no quiere complicarse en buscar alternativas que existen. Y Bilito lo sabe porque está saliendo de todo eso y está entrando en usar todo con Docker. Alternativas hay, ¿no? Pero quien no quiere molestarse Es que tenemos un problema, tío. Es que yo era más feliz. La semana pasada antes de empezar el capítulo, ¿eh? Vamos a ver. Ya, yo sabía que esto iba a suceder. Antes de empezar a grabar podcast, o sea, yo esto lo empecé con una ilusión que me estáis destrozando, tío. O sea, es que la semana que viene viene un tío de Ferrari, aquí y yo quiero un Ferrari. O sea, porque más que nada, fíjate, o sea, me encuentro con la casuística de que si analizas un poco la historia del grupo, hay gente que te dice, oye, es que yo quiero instalar una máquina Windows porque tengo una aplicación del trabajo que me funciona en Windows. Y en Synology, evidentemente, meter un Windows no es viable. Es algo que no es viable. Realmente, los Synology domésticos.
te pone ya lo que tú quieras, un 1621 XS Plus y evidentemente tendrás Windows. Pero aquí tú lo que me estás diciendo es, ¿quieres Windows? Mete RAM por un tubo y mete una gráfica dedicada. Y tienes una máquina de Windows de la que te dé la gana, realmente. Sí, Claro. de hecho Linus de Linus Tech Tips montó una máquina gaming con 2 tarjetas gráficas con pass-through a 2 máquinas virtuales de Windows para que usuarios pudieran jugar dos usuarios pudieran jugar de forma remota conectándose por VNC a la máquina Windows. Y Unreal lo soportaba sin problemas. Claro, evidentemente el hardware que tenía el tío metido era, lo flipas, como todo, ¿no? Como todo. Pero eso no vale 300 euros. No, eso no vale 300 euros, no. A nivel de virtualización, Unreal es muy bueno. Utiliza KVM y funciona muy bien para todos los temas de pass-through y demás. Funciona muy bien en general. Dile a David precios de licencias que maneja Unreal y ya termina de matarlo. Pero si la licencia es menor de los problemas, la licencia se paga bueno, ya, con dejar de tomarte los cafés. Total. Bueno, las licencias son vitalicias. Entonces, un pago único de una vez. Existe una licencia de prueba que te da 30 días gratuitas, que una vez finalizada puedes ampliar 15 días y lo puedes hacer 2 veces, es decir, hasta un máximo de 60 días. Una vez finalizado... No existe ni enlace ni nada, ¿no? En internet. No, nada. Lo tenemos claro, ¿no? Sí, no existe. Vale, no se puede montar. Sobre todo para no probar. Sí, no existe, eso no existe. Una vez que ya se ha finalizado el periodo de prueba, Unreal sigue funcionando indefinidamente, sin limitaciones, mientras no pares el array. Una vez que paras el array ya no te deja volver a arrancarlo, ¿vale? La licencia de prueba necesita que exista conexión a internet cuando arrancas el array para comprobar la licencia, la duración de la licencia. Una vez ya conectado y tal, ya no necesita conexión a internet, pero sí al principio, ¿no? Las licencias de pago hay 3 licencias. La básica, que son $60, 56 euros y medio, que te permite conectar hasta 6 discos. Aquí no cuenta el USB del sistema operativo, ¿vale? Aquí podrías tener 4 discos mecánicos y 2 DSDs o 6 discos mecánicos o como quieras, 6 discos en total. La licencia Plus son $89, que serían 83, casi 84 euros, que te permite hasta 12 discos. Y la licencia Pro, que son $129, unos 121 euros más o menos, que da un número ilimitado de discos. O sea, no tiene límite de discos. Aquí, asterisco. Número ilimitado significa que el array, el número máximo de discos que permite son 30, es decir, 28 de datos y 2 de paridad, y 25 pools secundarios, cada uno de los cuales puede tener 30 discos. Así que realmente no es ilimitado. En realidad son 30 más 35 por 30, 1080 1080 ¿vale? A tanto no llegaremos, ¿eh? Bueno, yo te iba a decir que quitando a Joan. Claro. Yo te iba a decir que quitando a Joan, que es el rey del mundo. Es que a mí me hace gracia, tío, porque vemos consumo. Y yo tengo consumido 2,1 tera. Joan, ¿cuánto tienes tú, mi hermano? A mí los discos me los paga Google. Claro, es que. Es que es así, tío. No, pero la verdad es que... Es muy tentador, ¿eh? Es súper tentador. Sí, hay que reconocer que cuesta pagar por una licencia. Tenemos una mentalidad de que el sistema operativo en general es gratuito y cuesta... Pero bueno, yo la verdad es que casi todo el mundo que lo ha probado, la inmensa mayoría de usuarios, han acabado comprando por lo menos una licencia básica, normalmente la Plus, habitualmente. Claro. Pero normalmente nos cuesta pagar licencia porque la pagamos a escondidas. Es decir, aquí la gente que no sea, hay que hablar, que no sea hipócrita, que no sea o ignorante. Cuando tú pagas un equipo con Windows, tú estás pagando la licencia incluida en el precio. Lo que pasa es que la estás pagando un coste muy reducido, pero está incluida dentro del PVP del equipo que tú compras. ¿Vale? Yo conozco gente que compra, yo por ejemplo lo puedo hacer o me tocará hacerlo porque yo ya voy a entrar en la dinámica de que al final es lo que tú dices, ¿no? No me voy a ir a una solución propietaria. La cosa va bien, como va cambiando y el tema de estar sujeto a una compañía, una empresa que toma un camino que tú compartes o no compartes, cuando no compartes tienes que buscarte la habichuela. Y eso significa, oye, que tengo que pasar por caja si es una licencia vitalicia. Es que estos $60, estos $80, y tantos dólares, sí, es barato. no es dinero, porque en cuanto te dure
¿qué te puede durar el equipo? Un equipo estándar. 5 años, sin cambiar nada. Te puede durar mucho más, pero a los 5 años, los que tenemos ya el síndrome de cacharreo y tal, a los 5 años ya es un equipo obsoleto. Aunque siga funcionando, aunque siga valiendo, tú después coges y puedes decir, oye, he acabado harto de un raid, me voy a QNAP, Synology, el que venga, ¿vale? Asustor o el que venga, pero es que si tú sigues, ¿qué más te da? O sea, alarga la vida ahí. Hoy en día yo estoy muy en contra de las cosas vitalicias porque nada lo es, ¿vale? Porque al final todos hemos visto que no, esto es vitalicio y ahora lo vitalicio, pues cuando ya no me interesa, pues saco una política nueva y te cobro, ¿vale? Está feo, pero bueno, pero es que me da igual, o sea, es decir, incluso si lo tuviera que pagar año a año, ya estamos en un momento en el que Pero todo si eso va por Lo está, sobre- eso rentabiliza rápido. está Claro, amortizado, sin ir más lejos. Fíjate, la política Claro. nueva que ha cambiado Office 365, ya Sí, sabes que sí, la sí, política correcto. es una suscripción anual y son 99 pavos si lo quieres para un núcleo familiar. 99 euros lo divide entre 5 personas y te sale eso, a 20 euros el año prácticamente. Pero el mundo está cambiando en relación a suscripciones. Y si Ahí vamos. Jorge está diciendo que esa licencia es vitalicia, mañana se te rompe esa máquina con 5 años, tú te lo llevas a otro o lo quieres migrar a otro ordenador más potente, vas a seguir teniendo la misma máquina por la que pagaste en su momento. O sea que es rentable, lo mires por donde lo mires y encima montándotelo por tu cuenta, pues te puede salir perfectamente un ordenador, pues 300, 400, 500, lo que quieras, pero te va a dar muchísimo más rendimiento seguramente que un 920, pero de aquí a Lima. Cuando Claro, Sí, yo el precio de la no, licencia es lo que menos me preocupa. Claro. De hecho, Claro, tengo una exacto. básica. Sí, Cierto. Iván, porque tú en el QNAP tenías Unraid, ¿no? Sí, correcto. Yo me compré un QNAP para probar con el mismo Celeron de los Asustor que estamos mirando, el N5105. Y un conocido, bueno, pues me dijo de probar Unraid, le compré la licencia básica para probar. Y tengo que decir que incluso creo que hablé con Carpe en aquella época, no hace mucho tiempo. Me suena. Sí, Sí. pues tengo que decir, sinceramente, o sea, yo acabé encantado de Unraid. Al final acabé vendiendo el QNAP porque era para una segunda residencia que al final no lo usaba, no lo utilizaba y demás, y lo acabé vendiendo. Pero como Sí, sistema operativo, sí o me sea, acuerdo. es que iba, Sí, me acuerdo. Sí, sí. es que iba folladísimo. O sea, arranca en un momento todo súper rápido, súper liviano. Eso es otra cosa, tío. El arranque. Yo me acuerdo cuando tenía. Yo siempre cifro los discos, ¿vale? Llámame paranoico, tendrás razón, ¿vale? Pero yo cifro todos los discos. Y me acuerdo que cuando arrancaba QNAP, o sea, que en reiniciarse tardaba. O sea, te lo juro, no lo sé, ¿vale? Pero 10 minutos igual me tardaba en reiniciar. Y luego, cuando metía el password para hacer el descifrado de los discos, igual me tardaba, y no te exagero, igual me tardaba 15 minutos en hacer el descifrado. Con un procesador Como mi Synology. claro, que el Sí, QNAP sí. me tarda en hacer el descifrado 15 segundos, 10 segundos. Es lo que tarda en arrancar el array que le pongo el password. Y arrancar lo que es el sistema operativo, bootea en, no sé, 40 segundos, 50 segundos. Sí, O sea, sí. Pero Menos de un brutal, minuto. brutal. Sí, sí, sí. Pero brutal. al final esto es como todo, es decir, podemos hablar del sistema operativo, podemos hablar de las complicaciones, pero es que te da igual realmente, porque son cosas que al final, tú cuando le das al botoncito y eso carga, tú ya no te preocupas de cómo funciona o cómo debe de funcionar, tú empiezas a trabajar y a usarlo. Ya me da igual, o sea, una vez que esté arrancado, yo voy a tener una interfaz de usuario, ¿vale? A la que me costará más adaptarme o me costará menos, ¿vale? Pero es una interfaz de usuario, como todos, ¿vale? Y tendrá su curva de aprendizaje y tal. A mí la duda de siempre es de no me he montado un PC en mi vida, o creo que me he montado uno y tengo 44 tacos, ¿vale? ¿Cómo hacemos para no equivocarnos? Porque aquí yo ya estoy perdido con lo de los sockets, las placas y las historias, ¿vale? Porque Bueno, al eso final te lo esto es explico como yo. todo. No, eso me lo vendes tú, ¿qué cojones? Eso, ¿Sabes? eso Yo lo hago a diario. Mucha gente lo que que yo hace sé que no tengo problema por eso. Mucha gente lo que hace es que se coge un HP, ¿vale? Un HP, un microserver, o se compra un Dell de la serie T, un 410 o un 310, que son torres que ya viene todo, que lo puedes comprar o vacío o lo puedes comprar ya con todo el equipo, pues como compras un PC. Y sabes que el Dell 310 tiene tal placa con tal socket y que te admite estos CPUs. Y siempre son esos CPUs, esas CPUs. Y luego dentro de CPU eliges la que más se adapta a tus necesidades. Pero hay mucha gente que lo compra directo, gente, y además no son caros. Te puedes comprar un Dell de torre
un 310 lo encuentras en eBay por 300 euros, ¿sabes? Y son máquinas que están muy bien. Luego le cambias la CPU, si necesitas más, le necesitas menos y tal, pero bueno, también para ayudar estamos en la comunidad, ¿no? Eugenie sabe un montón sobre el tema de Xeons y sobre Dell, es experto en Dell, pero hay mucha gente que tiene do it yourself como yo, que nos hemos hecho el equipo pieza a pieza y bueno, y para ayudar estamos también. O sea, si ese es el problema, pues estamos encantados de que vengas a pasar allí una temporada. No, me vuelvo a ponerme el gorrito para que no... El problema viene en que esto es lo de siempre, tío. Yo lo digo muy claro. O sea, lo que me va a costar es salir. Así de claro. Estoy muy a gusto en Synology. Aunque al final, ahora que voy a empezar, tengo otra parte ya pensada, ¿no? Para el tema de blog y tutoriales, de cómo seguir ahora, por dónde ir el camino y hacer algo menos avanzado. Sí es verdad que yo veo que, oye, Synology te da, sacas de la caja y empezamos, ¿vale? Y tú dices, me voy a montar una nube, ¿vale? Y te tiras de Synology Drive. Synology Drive realmente no es tan simple de hacerlo funcionar. Es decir, lo primero que te encuentras con que tienes ahí, que te instala Synology Drive y te instala 3 cosas. Y ahora los usuarios los tengo que crear en el NAS o no, porque yo estoy acostumbrado a usar Dropbox, yo quiero crear un usuario, yo creo un usuario de Dropbox, así no disco y tira milla. Y no tengo que crear usuario en el NAS, ni permiso, ni leche, ¿vale? Entonces, claro, aquí donde yo voy, es decir, a mí me va da igual. Al usuario básico, como tú comentabas, es que probablemente el usuario básico sea difícil hasta que tenga un NAS, porque no se va a adaptar. Yo hoy he estado en una reunión de empresa en la que le he montado una plataforma de uso y se lo he montado en OneDrive y le he dicho, escúchame, pero es que esto lo puedes tener sin depender de una licencia mensual. Lo puedes tener en un NAS. Y me ha dicho, ¿un qué? Y se ha quedado así y digo, pues empezamos a hablar, ¿vale? Y claro, también nos juntamos con que ya tiene 50 y pico de años y no tiene ganas de investigar. Porque no tiene ganas de investigar. A mí tú dame algo que funcione y yo lo pago, ¿vale? Ese no es el problema. Sobre todo con los costes que están teniendo ahora, ¿no? Pero yo es que ahí no está sé, el nicho. Claro. Ahí está el nicho justamente de mercado para ese tipo de NAS comerciales, para todo ese tipo de gente que Carpe catalogaban en el 1 y en el 2, precisamente para eso, enchufar y listo. Y a mí, ya te digo, a mí no me preocupa ahora mismo ya el salto donde vaya a ir. Un salto va a haber, más que nada por el cacharreo. O sea, es decir, no se me queda corto, pero yo, por ejemplo, aquí hay una cosa que te está escuchando y que tú, o sea, el 923 nuevo de Synology trae un Ryzen de la gama 3, ¿no? Me parece, pero será un Ryzen bajito en sí, porque en todas las pruebas que se hacen de transcodificación, en cuanto empiezan a transcodificar, el procesador se pone el 98%. Y creo que el 98% porque lo habrán capado por interfaz gráfica, porque seguro que se va a un 140% o algo así, ¿no? Sí. Y sin embargo, tú me dices a mí que tú puedes transcodificar 2 4K con tu procesador, que es de la serie 3, pero claro, de la serie 3 arriba, ¿vale? Claro. Entonces, realmente, ¿qué hace Synology? O sea, es decir, porque el dinero que habrá tenido que pagar AMD... es que el 1500 tiene un TDP de 10 vatios y el mío tiene un TDP de 65 vatios. Entonces, de nuevo, potencia, es decir, potencia relación a consumo. El mío tiene un passmark de 23.000 puntos. ¿Sabes? Un Celeron normal y corriente tiene un passmark de 5.000, no llega a 5.000, 4.000. No llega. No llega. Claro, no entonces, llega a 5.000. Claro, entonces, pues ahí es donde está el quid de la cuestión, ¿no? Claro, pero aparte, pero claro, un TDP de 65, tú tienes un TDP de 65 cuando tú le pides a ese procesador. Claro. Es que es a lo que voy. O sea, al otro le puedo pedir y me va a dar lo que tiene el pobre. O sea, es decir, yo le voy a meter una transcodificación de 4K y va a sudar la gota gorda y va a estar rindiendo al 100% durante mucho tiempo con todos los problemas que eso conlleva. Calentamiento, tal, que todo eso acorta la vida del procesador, ¿vale? Tú, en este caso, me dices, oye, le pongo un 4K y a lo mejor sí es verdad que tu procesador se va a ir al 60%, ¿vale? Por ponerte un caso, no está trabajando a tope, ¿vale? Y tu consumo energético va acorde a lo que tú le pidas, ¿vale? Es que esto es como todo, es decir, yo quiero poner una bombilla en mi casa y pongo una bombilla de 20 vatios, pero es que a lo mejor necesito una de 100. ¿Y qué es lo que hago? ¿Siempre tengo 100 o siempre tengo 20? Cuando tenga 20 y quiero 100 no puedo, pero cuando tenga 100 a lo mejor puedo ponerle un regulador y ponerla a 20 vatios. Y aquí es donde está la libertad que tú me estás comentando, ¿no? Es decir, claro, el otro estamos encasillados, ¿vale? Y
yo lo pongo y según lo que yo le pida a la máquina, voy a tener más consumo o menos consumo. Pero tengo esa posibilidad, ¿vale? No estoy capado por un tercero. Claro. Imagínate que tú al Synology el 23 Plus lo puedes abrir, sacar el CPU y meterle la mía, por ejemplo. ¿No sería cojonudo eso? Hombre, sería cojonudo, Claro. pero probablemente fundiera ahí dentro. Sí, es que si te das cuenta, esos NAS comerciales, la marca en sí, lo sacan precisamente porque el 80% de los usuarios lo utilizan para sus aplicaciones propietarias, para guardar archivos, para editar archivos de manera corporativa entre X oficinas, pero ese 2 o ese 3% somos los que estamos hablando en este podcast, los que estamos cacharreando, los que le instalamos 30 dockers a esa máquina y quizás a lo mejor después de tanto tiempo se nos ha quedado pequeño precisamente ese NAS comercial y estamos debatiendo con Carpe justamente esto, porque le pedimos muchísimo más a nuestras máquinas, como puede ser, por ejemplo, lo que hablaba ahí antes del tema de la transcodificación de 4K, etcétera, etcétera. Eso Synology, cualquier otra marca, no lo tiene enfocado precisamente a su política de empresa, porque el 80%, yo por ejemplo, los NAS comerciales que vendo, entre ellos Synology, a la oficina y los clientes que tengo, van dedicados exclusivamente, oye, soy arquitecto, quiero guardarme mis planos, o soy fotógrafo, quiero guardarme mis fotos y yo me quiero conectar de manera remota, descargarla o pasársela a los clientes. Pero ese 2% somos los 4 que estamos aquí, los que le estamos pidiendo más a esa máquina. Entonces, por eso montan ese tipo de procesadores pequeñitos. Aparte, sí, no. Y aparte, volviendo a lo que decía David, de por qué el Ryzen del Synology se ahoga con un transcoding y el de Carpe no. Básicamente también es porque las CPUs que monta Synology son CPUs mobile, es decir, están pensadas para un uso muy básico. La CPU de Ryzen de Carpe es una CPU de escritorio. Eso es. Enfocado. No, eso te iba a decir. Entonces ahí está la gran diferencia. Claro. Claro, eso es como el ejemplo que te pongo, pues cuando me llega un cliente y me dice, oye, quiero un ordenador para ofimática, con uno de 300 euros te vale, o quiero un ordenador para jugar, con uno de 1.000 euros, a partir de ahí hablamos. No llegas, claro, efectivamente. Entonces, esa es la diferencia. Carpe tiene un ordenador que se ha hecho a pieza y que se ha montado un procesador bestial y que le está dando ese rendimiento en transcodificación que Synology ni en sus mejores sueños le llega a la suela del zapato. No, y por donde está yendo tampoco no le interesa. Totalmente. Tú te vas a encontrar Ryzen 5 en algunos Synology, pero porque están enfocados a fuerza bruta y no a transcodificación. O sea, que tampoco... Sí. Jorge, he dejado la última pregunta para el final porque era la pregunta del millón, como yo le digo, y es justamente que va enfocada a lo vivido hace unos meses con el tema de agujeros de seguridad, que tú bien sabes, en uno de los canales que administras con respecto a QNAP. Además, me consta que era usuario de QNAP y tal, con el tema de ransomware. Synology, por ejemplo, sí que aboga y presume de que su sistema operativo es la joya de su corona, de lo más seguro que hay, aunque todos sabemos que en informática la seguridad 100% no existe. El tema de seguridad en Android, ¿cómo lo definirías? Pues mira, a ver, yo creo que tenemos que partir de la base de que independientemente del sistema operativo, nunca se debe exponer la pantalla de login directamente a Internet, ¿vale? O sea, tenemos que partir de aquí, ¿vale? Porque eso es básico, ¿vale? Entonces, una vez que ya está aclarado que nunca hay que exponer el NAS de forma directa a Internet, ahora mismo, a fecha de hoy, solamente hay 2 CVE publicados para Unraid. Y uno de ellos fue grave, que fue un remote code execution de la versión 6.8 por un fallo de la versión que estaba en ese momento de PHP, ¿vale? Entonces, Unraid no tiene... Uy, ¿qué es lo que ha dicho? Uy, lo que ha dicho. He mirado para la izquierda y he visto, digo... Al final terminas diciendo Apple, ¿verdad? Perdona. Nada. Pues, entonces, Unraid no tiene el sistema de que en QNAP es Cloud Link y que en Synology, no sé cuál, que es conexión remota a través de sus servidores, eso no lo tiene, ¿vale? Entonces, lo que sí que tú puedes hacer es abrir la interfaz a través de abriendo el puerto, ¿vale? Pero yo eso, aunque a día de hoy no se ha demostrado más allá de este CVE publicado que eso pueda ser un problema para Unraid, yo jamás lo haría personalmente. Para utilizar
para conectarme a mi OnRaid desde fuera, utilizaría WireGuard, porque WireGuard OnRaid viene con Wire instalado, ¿vale? Entonces es lo que hay que utilizar para conectarse desde fuera, ¿vale? Y al margen de exponer o no exponer el servidor, OnRaid se creó originalmente como un servidor multimedia para reproducción complex y etcétera. Entonces, como tal, en sus orígenes no está pensado específicamente para la seguridad. Entonces, tiene algunas cosas que se consideran o se pueden considerar como una práctica que no es muy adecuada de cara a la seguridad. Por ejemplo, el usuario SSH siempre es el usuario root. No hay múltiples usuarios SSH. ¿Vale? Por ejemplo. ¿Por qué? Pues porque OnRaid estaba pensado para tenerlo en el salón de tu casa para conectar a Verplex, básicamente. Eso es para lo que se creó. No obstante, esto va a cambiar porque los desarrolladores ya han dicho que tienen el tema de la seguridad muy presente, porque OnRaid está creciendo mucho, sobre todo a nivel en Europa, porque en América siempre tiene una cierta presencia, pero en Europa estaba como muy desconocido y en Latinoamérica igual. Y ahora ha tenido una expansión bastante importante, tanto en Latinoamérica como en Europa. Y les preocupa mucho el tema de la seguridad. De hecho, no sé si conocéis a Capitán Obvious de Telegram. Sí, pues, sí. Pues Lo Capi tenemos nosotros. Pues, lo tenemos. Capi, sí, pues es un crack, el Capi. Y me notificó no un fallo de seguridad, pero una mala práctica que había de ejecución de tal que permitía una ejecución de códigos y todo esto asumiendo que ha ganado acceso al servidor, ¿vale? Y lo notificamos a los developers y lo solucionaron, lo quitaron. Que eran conscientes de que eso estaba, lo que pasa es que lo utilizaban por facilidad, por comodidad para el usuario, para que no tuviera que poner el punto barra de una ejecución de un script en línea de comando. Pero cuando lo notificamos y tal, lo valoraron y dijeron, sí, fuera. Y lo arreglaron, es decir, que están abiertos a modificar las políticas de seguridad. Y ya han dicho que es una cosa que tienen muy en mente. Hasta ahora, que yo sepa, no ha habido un solo ransomware en OnRaid. Pero yo también tengo que decir que yo esto lo achaco quizás más a la demografía de los usuarios, porque no es un usuario muy básico. Eso también puede ser un factor importante al margen de la robustez del propio sistema operativo. Pero si te abres WireGuard y expones WireGuard, por mí, yo creo que hay cero problema y es la forma correcta de trabajar. Claro. Fíjate, viene con WireGuard instalado y no las vimos y no las deseamos hace unos meses para instalarlo en el Synology. Bueno, yo recuerdo... una semana complicada en el grupo, ¿eh? Sí, bueno, lo recuerdo perfectamente. O sea. Yo he hecho unas poquitas de horas ahí, ¿eh? O sea que al final esto es como todo. O sea, yo recuerdo, y es una cosa que lo hablamos la semana pasada, yo recuerdo de cuando empecé a usar WireGuard por línea de comando, creando los PIR a mano en una Raspberry, porque era en Linux obligatoriamente, hasta que donde hemos llegado de que ya incluso se ha puesto en muchos routers. Es decir, yo tengo un Microti donde lo tengo instalado y ya me lo he quitado tanto del NAS como de tal y lo he puesto donde tiene que estar, en el router. Se acabó. Y ahora de repente veo que en el Edge router que tengo guardado en un cajoncito también se puede poner, aunque estuve jugando el domingo y no lo conseguí echar a andar, ¿no? Pero también se puede poner, ¿no? Entonces al final tú dices, oye, si todo... Esas cosas tan básicas que no... Claro, es que al final es como todo, es decir, el primer ataque de ransomware te va a venir porque tu NAS está puesto a internet y está accesible a muchísima gente que al final tiene unas máquinas brutales y unos conocimientos brutales para entrar, ¿vale? Porque esto es como todo. A los hackers, a los crackers, a lo que sea, le gusta la gran empresa porque tiene mucha pasta. Pero realmente donde va a estar el dinero fácil es en el usuario raso. ¿Por qué? Porque normalmente es un usuario que no tiene copia de seguridad, que valora mucho sus fotos, ¿qué tal? Y fueron ataques, yo creo que el de Gunnar fue muy dirigido porque me parece que encriptaba archivos de menos de 20 megas. Correcto. Los más grandes los dejaba, o sea, decir, ¿por qué? Porque entiende que lo que es más grande es la multimedia, que a mí no me interesa, porque la multimedia hoy en día tú coges o la ves en plataforma o si quieres y te sigue gustando ese camino, pues te vas a los torrents y te lo pirateas y la tienes otra vez. Pero claro, en el archivo de menos de 20 megas está los Word del trabajo, las fotos de la familia y lo que duele de verdad perder, ¿no? Entonces, claro, si tú no... El primer paso es, oye, si yo entro en esta habitación y aquí me van a pegar una paliza, ¿cómo lo evito? Sin entrar en la habitación. Eso está claro, ¿no?
es de cajón, pero aún Sí, así siguen pasando cosas, ¿no? Ot- Y después, bueno, el tema de las contraseñas. Es decir, yo tengo ahí Big Warden que me genera contraseñas de 20 de caracteres entre la madre que lo parió, que hoy se lo enseña a un cliente y le digo, mira, ¿tú crees que yo me puedo acordar de esta contraseña? Y era una contraseña que yo tenía simplemente para entrar al, bueno, el login de Autelia, Ujú, sí, ¿vale? Entonces, claro, es que es imposible que yo me acuerde, ¿vale? claro. Bueno, para Entonces, eso están claro, y eso, los gestores de y contraseñas, claro. claro, y en cuanto veo lo más mínimo, cojo y reseteo la contraseña y cambio otros 20 caracteres o si le quiero poner 60, 60, porque lo voy a gestionar con Big Warden en Claro. sí, no tengo que memorizar nada. Entonces, claro, no es lo mismo el admin o el 1, 2, 3, 4 de siempre, que se sigue poniendo muchísimo, por desgracia, ¿vale? Oye, haz las cosas medio bien. Y aquí yo es verdad que tengo que romper una lanza a favor de QNAP, yo me lo tengo guardado incluso como favorito en la imagen, saco un manual en el que 4 pasos básicos de seguridad. Y con eso mismo ya evitarías incluso a lo mejor el ransomware que le entró a QNAP. Sí, ¿vale? pero también hay que decir una cosa, y esto es un beneficio de seguridad respecto a Unraid. Como todos los servicios funcionan con Docker, todos los servicios están Aislado. aislados, ¿vale? Uno de los ransomware que entró en QNAP venía, es que yo hablé con los directivos tuve una reunión con los directivos de QNAP, por videoconferencia con los de Taiwán, ¿sabes? Y el QSnatch en concreto entró por una vulnerabilidad que hubo a través de una de las aplicaciones de QNAP, en concreto la aplicación de música, QMusic, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa? Que todas las aplicaciones de QNAP utilizan el mismo puerto de acceso, separado por directorios. Entonces, en QNAP, para acceder al QNAP es la IP 8080, pero para acceder a QMusic es 8080/QMusic, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que todo aquel que tenía el puerto 8080 abierto, bueno, el puerto de exposición lo tenía abierto, tenía expuesto ese servicio también. Y ese servicio tenía una vulnerabilidad. ¿Qué es lo que pasó? Que a través de ese servicio, que se ejecuta con privilegio de administrador, entraron y QSnatch. Y el último ransomware ha sido a través de QFoto, si no recuerdo mal. Es decir, se repite la historia. Si tú tienes tu sistema de tu Docker, fotos, y lo tienes expuesto a Internet, primero, que no va a ser el puerto de Unraid, va a ser un puerto distinto, porque Docker te obliga a utilizar puertos distintos. Y segundo, que si te vulneran ese servicio, podrán acceder a los directorios a los cuales tú le has dado acceso. Como mucho desde ahí, según lo bien hecho que esté el contenedor, te pueden hacer un pivot shifting desde ese contenedor, buscar entrar en tu red o buscar otros accesos y tal, pero no tienen acceso directo de administrador. Por eso yo siempre he recomendado desde el principio jamás utilizar las aplicaciones nativas que vienen en los sistemas operativos de NAS. Siempre he recomendado utilizar Docker porque es más seguro. Y si hay una habilidad, pues expones ese contenedor concreto con los accesos que ese contenedor tenga y ya está. Y ahora que dices aplicaciones nativas, ¿qué utilizas tú como, digamos, sustitutivo de las dos aplicaciones estrellas de Synology? De Synology Photo y de HyperBackup. Para fotos yo no utilizo nada porque no soy persona de fotos, ¿vale? Entonces, sé que existen algunas alternativas. Ahora mismo no me acuerdo ahora mismo cómo se llaman, pero bueno, existen Photoprism, alternativas. por ejemplo. Photoprism es una, sí, exactamente. Hay Sí, varias. sí. Pero hay mucha gente que lo que está haciendo, te vas a reír, es montar Xpenology en máquina virtual para tener acceso a QFotos, solo para eso, en un RAID. Yo lo he probado a hacer y se puede hacer, ¿vale? Y hay gente que lo hace porque le gusta mucho QFoto y cómo funciona, DS Photo. ¿Synology Photo? Synology Sí, Photo Synology Photos. y cómo funciona y lo utiliza, ¿vale? Existen alternativas, pero no te puedo dar una respuesta porque la respuesta es yo no utilizo. Así que eso en concreto no te lo puedo decir. ¿Y la otra que me has dicho cuál era? HyperBackup, que es la de las copias de seguridad. Yo utilizo Borg Backup. Yo personalmente utilizo Borg Backup, que lo tienes en varios sabores. Tienes Borgmatic, si lo quieres con scripts. Si lo quieres con línea, o sea, con interfaz tienes Vorta. Yo utilizo Borg, pero tienes Duplicati, si lo quieres, tienes contenedor de Duplicati, tienes Duplicity, tienes realmente un poquito el contenedor que quieras. No viene con ninguno por sistema, salvo
sí que viene por defecto con un plugin para hacer los backups de los contenedores y de las máquinas virtuales. Eso sí que te viene, hay un plugin que te baja, se instala en el propio sistema y te abre una interfaz específica para hacer backup específico de los contenedores. Pero yo personalmente no lo utilizo, yo utilizo Borg para ello. Además tengo con mi bot de Telegram, entonces Borg cada semana me hace la copia de seguridad de los archivos en el QNAP, que también está corriendo Unraid. El QNAP se enciende, se hace el backup, me informa en el móvil, me manda el log al móvil de que se ha hecho bien y se apaga el QNAP con Unraid. Y cada 2 días hago copia de seguridad de los contenedores, de todas las carpetas de contenedores, de modo que si me peta un contenedor por algún motivo o si me petan todos, pues lo único que tengo que hacer es abrir la plantilla, darle clic y como la plantilla se queda guardada, tú imagínate, por ejemplo, que yo tengo el contenedor de Jellyfin y lo tengo ya con mis parámetros, lo he instalado y lo tengo funcionando y me peta el contenedor y se peta. Pues yo lo único que tengo que hacer es irme a las plantillas que yo tengo guardadas, que hay una casilla para ello, selecciono Jellyfin y tengo la plantilla tal cual yo la tenía. De modo que restaurar el contenedor es seleccionar la plantilla antigua y darle OK. Y como el archivo, o sea, como el directorio donde se guardan las configuraciones y tal, es un directorio que está dentro de app y eso es lo que yo tengo en backup, lo restauro tal cual lo tenía. No, tiene todo lo que es el contenedor lo tiene, digamos, lo que es los datos los tiene respaldado, porque las configuraciones están en otra carpeta, ahora exactamente igual que hacemos ahora, ¿vale? Que lo guardamos todo en las carpetas de Docker el nombre del servicio, ¿vale? Con lo cual, claro, eso es lo que te permite incluso de después llevártelo a donde tú quieras o levantarlo simplemente ejecutando el compose o la plantilla, pues, ¿no? Exactamente igual. Justo lo que hablábamos la semana pasada. Vale, pues para ir finalizando, chicos, si os parece bien, pasamos a nuestra ronda de alegato final, donde, bueno, ahí podemos exponer si se ha quedado algo en el tintero. Joan, dale tú si quieres primero. Sí, bueno, yo la verdad es que antes de empezar el capítulo estaba convencido en pasarme a la competencia Asustó. Y esto cada capítulo que pasa es un gasto más caro, porque ya me estoy planteando el volver a Unraid, ¿no? Yo sí que es cierto que por espacio yo soy pobre y por espacio tengo el NAS en el comedor. Por la infraestructura y demás tengo el NAS en el comedor y no me puedo permitir una torre. Pero... El mío es una torre que está en el comedor, ¿eh? El mío está al lado del sofá. Al lado del sofá. Te están desmantelando, Joan. Sí, claro, no, si te dejes convencer. Te dejo el gorrito. Te dejo el gorrito. El HPG8 me parece que tendrá las mismas dimensiones que el 920. Sí, pero el HPG8 se le queda cortísimo a Joan de espacio. Bueno, eso sí, claro, eso sí. Joan necesita 70, 80 discos, lo que ha dicho Carpeante, de 1000. Vamos a tirar. Si estamos hablando de que tenga futuro, mínimo tiene que tener para 100 teras. Tiene que tener muchas bahías. Y no, la verdad es que después de escuchar a Carpe y a vosotros y demás, puedo decir que lo tengo claro, que si doy el salto no va a ser otra plataforma cerrada, sino que va a ser volver, entre comillas, a Unraid. ¿Chaquetero? Y sí, totalmente. Esto lo vamos luego a poner entre neones, ¿eh? Y lo único es el miedo a volver a empezar de aquella manera a aprender cómo funciona todo, ¿no? Porque quieras que no, que domines el Docker, domines las variables, domines SSH, en fin. Coger un sistema nuevo, pues siempre da un poco de respeto, ¿no? Aunque por mucho que lo domines. Pero nada. Da igual, Joan. Es decir, el servicio importante ahora mismo para ti, que puede ser Jellyfin, Plex, ¿vale? Porque tengas Plex Packs. Después blog, que es lo que proyecto tuyo personal. Y las cosas que tenga para tu trabajo, eso lo vas a tener disponible sin tener que aprender nada. Correcto, realmente. Levanta el Docker. Levanta un Docker, lo sabes levantar aquí o en Pekín, ya. Porque todavía si me dijera, oye, soy nuevo, pues te diría, vale, pero tú, tío, ya con tus conocimientos, levantaba un Docker hasta en el móvil, si hace falta ya. ¿Vale? No sería la primera vez que yo levanto un Docker desde la aplicación que uso de terminal en el móvil. ¿Por qué? Pues porque, oye, me han llamado a salir en el grupo de, oye, tengo este contenedor y no me funciona. O no consigo echarlo a andar. Y en vez de tomando un café y desde el móvil estoy con la terminal. Oye, pues que es así, ¿no? Si esto es como todo, ya de eso te da igual. Sí. Nosotros no estamos archivos. Claro, así yo no utilizo el terminal para copiar y mover archivos desde el móvil cuando estoy fuera de casa.
Claro, es que es por eso, o sea, es decir, a mí no me asustaría el tema de, hombre, una curva de aprendizaje, pues como todo, pero ya en estos Bueno, un nuevo momentos, reto, ya está. claro, pero en estos momentos no creo que esa curva de aprendizaje a nosotros nos cueste una barbaridad. Te va a costar 2 semanas que te estás cagando en la madre que lo parió, de yo hacía las cosas así y ahora las tengo que hacer así. Pero a partir de las de 2 semanas y un día, las cosas fáciles se olvidan muy pronto cuando el rendimiento es muy superior, ¿eh? A mí me pincha y yo hoy no sangro, porque venía Vilito con su gorro para no ser cazado por el cazador de almas, y ahora resulta que Que no ha Joan cantado los se nos va a ir a la competencia. Porque no tenía gorrito. Claro, Se lo ha efectivamente. quitado porque le claro, daba o sea, calor. Ese ha sido el fallo. Ese ha sido el fallo. Totalmente, Exacto. totalmente. Vamos. No, bueno, aquí. Nada, no, a ver, yo... Dime, David. Termina. No, digo, a ver, para finalizar, yo sí, pues lo que estaba diciendo, ¿no? Si tengo que dar el salto a algo, ahora puedo decir que estoy convencido de que no será otro modelo de negocio, así, por decirlo de alguna manera, privado, sino que será un RAID. Lo que sí que seguramente yo tire más por en vez de un Ryzen, no sé lo que opinará Carpe, a un Core i3 o Core i5, ya te digo, no sé los consumos cómo están, no sé todo esto, ya te digo, es nuevo para mí. Pero bueno, que ya tenga la GPU integrada, que sea lo más pequeño posible dentro Me parece una opción muy buena. Yo recomiendo Intel a la gente que va a utilizar transcodificación por hardware, porque es lo que tiene más sentido. Además, la iGPU tiene un consumo de 1 vatio cuando está en IDE, es decir, no... Es y de consumos los últimos Intel no están tan mal como ha habido algunos que han sido muy, muy heavies, pero ahora hay muchos Intel que tienen un TDP de 65 vatios también, así que a mí me parece una opción muy buena. Sí. La alternativa, si no, pues es un Xeon de bajo consumo con muchos cores y añadir una tarjeta gráfica discreta como alternativa. Eso también, es decir, las opciones están ahí, las que quieras realmente. Correcto. Pues nada, ahora a pensar, a meditarlo bien y hablar, vente al canal de Discord con nosotros y... No. Te iba a decir claro, lo mismo. O sea, a Joan directamente lo van a banear en Synology, le van a decir de todo menos bonico. Ojo, tengo que decir una cosa, que a lo mejor yo estaba en el grupo de Unraid y me salí, cuando vendí el QNAP, me salí porque me ponían los dientes largos, la verdad. Porque claro, yo iba con un QNAP de mierda y bueno, en este grupo hay gente que tiene cosas muy tochas, bueno, pero muy tochas. Pero muy verdad, tochas, o sea. Sí, y se te quedaba a ti con una cara de tonto que dices, y yo con un Synology ahora me quedo, o sea, y abandoné el grupo por ese motivo. Cuando pones fotos de los 40 cores, ves 40 líneas de porcentaje de uso una detrás. Dices, por favor, yo tengo 16 y mi máquina es bestia, pero es gente con 40. Una salvajada. Sí. Entonces, Carpe, o sea, en Discord pondrá Joan se ha unido al grupo. No, te saliste del grupo porque la tenías pequeña comparado con la de Unraid. Te he dicho que en Unraid somos de grandes gas en Unraid, ya te lo dije. Bueno, yo paso a hacer también lo mío. Yo también salí del grupo de Unraid porque me estaba viendo con una Unraid directamente. O sea, yo cuando estaban en Telegram estaba dentro. Tengo incluso gente que conozco personalmente que sin saberlo estaba dentro del grupo, ¿vale? Y cuando vi las máquinas que se montaba la gente y lo que hacía, a mí se me ponían los dientes que me llegaban al suelo. Lo que pasa que sí es verdad que decidí salirme porque me estaba viendo que terminaba cacharreando, ¿vale? En el grupo de Discord lo tengo más fácil porque no lo tengo instalado, con lo cual no tengo problemas, no es una tentación enorme. Sí es cierto que esta noche, que llevaba ya 3 o 4 noches sin dormir bien con el tema de los ruidos por el temporal y tal, anoche me puse mis tamponcitos mágicos y dormí como un lirón, ¿vale? Con lo cual hoy pues estoy más descansado. Te digo y te aseguro que termino la noche jugando con configuraciones. Seguro, ¿vale? Que lo haga o no lo haga ya será otra cuestión, ¿no? Igual que la semana pasada hablamos de Asustor y nos terminamos metiendo en la página de Asustor y contactando con gente y tal, y metiéndonos en el grupo, resulta de que esta semana va a tocar esto y echarle un ojito y decir, oye, a ver, mirar se puede mirar siempre, que no toque y entonces pues ya está. Y espero la semana que viene, yo digo ya de que yo no vengo. O sea, no vengo. David,
David, prepara las maletas. Es que yo la semana que viene no vengo, tío, porque aquí llevamos 3 semanas y en 2 semanas hemos pasado de mi Synology es lo mejor a me voy a Sustor a me voy a entrar. Ya te digo, aquí la semana que viene, aquí viene uno y cambio la moto y el coche porque es que no me da el rendimiento. Entonces yo la semana que viene no asisto al podcast y nada. O eso, o invitamos a alguien que le guste la música clásica, tío. Yo lo digo así, claro. ¿Vale? Así que nada. Vale. Y oye, Jorge, encantado de conocerte, que no te había puesto voz. La cara ya te veo, tío resultón. ¿Vale? Y nada, oye, que no me esperes en el grupo de Discord, ¿vale? Por lo menos en los primeros 15 días. Carpe, algo que quieras decir, tu alegato final, lo que se te haya quedado en el tintero. Bueno, no, tuyo se han quedado muchas cosas en el tintero porque es imposible explicar todo paso a paso. Y si queréis hablar algo de... Todavía tengo que cazar almas, así que si queréis luego hablar detrás de cámaras para terminar de preguntar cosas y tal, Milito se pone el casco de papel albal. Bueno, si queréis luego hablar y terminar de consultar dudas, estoy aquí, ¿vale? Lo que sí que quiero decir es que me lo he pasado increíble, o sea, brutal, me divertido con vosotros. Sois todos unos cracks, sabéis muchísimo de lo que habláis y ha sido de verdad un honor y un pasote estar aquí con vosotros. Me lo he pasado genial. Para cualquier cosa me buscáis en Discord o en Telegram y ahí estoy para lo que necesitéis. En Telegram, en cualquier grupo, ¿no? Sí, básicamente. Tira una piedra y donde caiga la piedra estaré o seré admirador. Sí, depende sí. de cómo. Sí. Bueno, chicos, pues lo dejamos aquí. Yo, por la parte que nos toca y en nombre de mis compañeros, pues decirte lo mismo, te reitero el agradecimiento por haber aceptado nuestra invitación. Por supuesto, ha sido un auténtico placer y te digo que todo lo que se te haya quedado en el tintero, tienes siempre la invitación, las puertas y el micrófono abierto para venir siempre que quieras. No tienes nada más que mandarnos un Telegram, a mí, a David o a Joan. Oye, Antonio, que quiero hablar, que ha salido esto, que ha salido tal nuevo, que lo que te apetezca, ¿vale? Que por nuestra parte... Pero que venga Vilito, quiero que esté Vilito. Sí, por supuesto. Y además intentaré que sea sin el caparazón del papel albal. Y lo dicho, que nuestro agradecimiento por haberte pasado por aquí a charlar con nosotros. Si os habéis quedado con ganas de más, pues os invito a que os paséis por su canal. Os dejaremos siempre, como os digo, al final de cada episodio las notas con los enlaces a sus canales, a su YouTube y a Discord. Y bueno, a vosotros os emplazamos para la semana que viene en un nuevo episodio. Ya sabéis que si queréis preguntarnos algo o que tratemos de algún tema en particular, enviadnos un mail. No nos digáis que venga el de Ferrari por el tema de Vilito, ¿vale? Nos enviáis un mail a detrásdelmostrador@outlook.com. Ya sabéis que si te ha gustado, suscríbete. Y bueno, nos vemos la semana que viene. Sed buenos y chao. Hasta luego.